Tradúcelo si eres inteligente, dijo el director. No sabía quién tenía delante. Alejandro sintió que el aire se espesaba en la sala de clases, un lugar iluminado por grandes ventanales que daban a la bulliciosa plaza afuera. Las hojas de los árboles se mecían suavemente, como si presagiaran algo inquietante. Don Emilio, con su mirada dura y su traje impecable, sostenía un viejo manuscrito, cubierto de polvo y misterio. Sus ojos brillaban con una curiosidad malsana, como si estuviera a punto de descubrir el secreto más profundo del universo. Alejandro, reciente llegada al prestigioso Instituto de Idiomas, no era un estudiante común. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su frente, ocultando una mirada intensa que desnudaba su mente brillante. Desde el primer día había sentido la curiosidad de sus compañeros y el recelo de sus profesores. Se mantenía al margen, observando, escuchando. Pero ese desafío lo sacudió. Las páginas del manuscrito estaban llenas. ¿Qué idioma es este?, se preguntó, mientras un escalofrío recorría su espalda. No era solo la complejidad lingüística lo que lo atrapaba, era la forma en que esos jeroglíficos vibraban dentro de él, despertando recuerdos que nunca había vivido, pero que parecían tan cercanos, recuerdos de sus antepasados, susurros de secretos encadenados, de una antigua secta que protegía la sabiduría y el poder de ese conocimiento. Era un legado que aumentaba la confusión en su pecho, pero también una extraña sensación de orgullo. Algo en su interior le decía que este reto era mucho más que una mera prueba académica. Mientras empezaba a traducir las primeras líneas, su mente se llenaba de imágenes. La oscuridad de cámaras antiguas, rituales olvidados y un ardor inquebrantable por descubrir la verdad. En cada trazo, en cada símbolo, sentía un eco ancestral, un llamado de su historia familiar que le decía que estaba destinado a algo grande. Don Emilio, por otro lado, frotaba sus manos. La atmósfera en el instituto comenzó a cambiar. Los susurros de los estudiantes se convirtieron en ecos de inquietud. Las sombras en los pasillos parecían seguir a Alejandro, marcando su paso con una urgencia palpable. En el aula, la tensión era densa, como el aire antes de una tormenta. Mientras Alejandro se sumía en el manuscrito, la presión crecía. Las palabras se mezclaban en su mente, desdibujando la línea entre la realidad y lo que había creído conocer. La revelación estaba a un suspiro de distancia. Y entonces, frágil y tembloroso, se dio cuenta de que tenía que confrontar a don Emilio. ¿Qué sabía realmente el director sobre él? Sosteniendo el manuscrito, a medio traducir, Alejandro miró a su alrededor. La lucha por el conocimiento y el poder apenas comenzaba. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar don Emilio para obtener lo que ambos perseguían? ¿Y podría él proteger su legado sin perder su vida en el camino? La incertidumbre llenó el aire, dejando un sabor amargo y una chispa de esperanza. Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La presión en el aula se volvía insoportable. Alejandro, con el manuscrito temblando entre sus manos, sintió cómo sus pulsaciones se aceleraban. Miraba a su alrededor, captando cada susurro, cada mirada llena de expectativa. Don Emilio se acercó un poco más. El aire se volvió más pesado, más denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. ¿Qué sabes sobre mí? En su voz apenas se notaba el titubeo, pero al mismo tiempo sus palabras resonaron como un eco en la sala. El director lo miró a los ojos, y por un instante Alejandro vio algo que lo heló por dentro, un destello de reconocimiento, un destello de miedo. Antes de que don Emilio pudiera responder, la puerta del aula se abrió de golpe.
Una figura apareció en el umbral. Era Clara, una de las estudiantes del fondo, pero su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Algunos compañeros comenzaron a murmurar, pero el clamor de sus voces se ahogó en el silencio. Clara respiró hondo. Sus ojos asustados hablaban de una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. «Alejandro, tienes que venir. Es urgente». Su voz temblaba y el sudor le corría por la frente. La incomodidad en la sala se volvió palpable. Todos inclinaron la cabeza, expectantes. ¿Qué pasaba? Alejandro sintió un nudo en el estómago, una sensación que combinaba miedo y curiosidad. «¿Qué ocurre?», preguntó, tratando de mantener la calma. Pero Clara no respondió. En su lugar, se giró y comenzó a alejarse, esperando que Alejandro la siguiera. Sin pensarlo dos veces, él tomó el manuscrito y salió a su lado. La tensión del aula quedó atrás, pero la inquietud lo perseguía. Mientras caminaban por los pasillos desiertos, Clara comenzó a hablar. «No es solo un manuscrito», dijo, su voz casi un susurro. «He estado investigando y encontré algo sobre tu familia». Las palabras flotaban en el aire, y Alejandro sintió que el piso se movía debajo de él. «¿Qué tiene que ver mi familia?», alzó la voz, pero ni él sabía si quería verdaderamente la respuesta. Clara se detuvo, mirándolo con una mezcla de compasión y temor. «Tu abuelo, él no solo fue un académico, era parte de una sociedad secreta, un grupo que custodiaba decente el mismo conocimiento que está en ese manuscrito». Cada palabra caía como un martillo en la cabeza de Alejandro. Su mundo se tambaleó. «Y don Emilio, él es el último de esa sociedad. Él ha estado buscando el legado de tu familia todo este tiempo». Un silencio pesado se hizo presente, interrumpido solo por el sonido distante de un reloj tibio en las paredes. El director, su maestro, lo había estado observando desde las sombras, y ahora su historia personal se entrelazaba de formas que jamás imaginó. El secreto que había intentado ocultar, el poder que había deseado durante tanto tiempo. Todo se condensaba en un instante. «¿Qué significa esto?», Alejandro murmuró, su voz prácticamente un lamento. Los ojos de Clara brillaban con lágrimas contenidas. «Significa que están buscando a alguien para reemplazarlo. Podría ser tú». Un terror helado llenó a Alejandro. La ambición de don Emilio y su oscuro secreto lo acechaban como un depredador certero. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar para mantener su legado? Y justo cuando la verdad comenzaba a emergir, un grito desgarrador resonó desde el aula. Era el eco de un colapso, una crisis. Las luces comenzaron a parpadear, la tensión eléctrica era palpable y el tiempo parecía ralentizarse. En ese momento, Alejandro supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que la batalla por el conocimiento y su destino apenas comenzaba. Pero el verdadero conflicto que se desataría en los próximos minutos superaría todo lo que había imaginado. Mientras corrían hacia el origen del grito, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podrían haber más secretos ocultos, devastadores, que cambiarían todo lo que sabía? La incertidumbre lo envolvía, y el frío del sudor corría por su espalda. El futuro se transformaba rápidamente, y todo lo que conocía se desmoronaba con cada paso. Las luces comenzaron a logró preguntar, la urgencia de su voz apenas disimulando su terror. Pero antes de que Clara pudiera responder, un estruendo retumbó desde el aula. Una voz de angustia interrumpió el silencio, seguida de un golpe sordo. «¡Es Lía!», gritó un compañero desde el pasillo, su rostro demudado. El grupo se aglomeró, y las miradas se entrelazaron con miedo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Una mezcla de pánico y adrenalina corrió por sus venas. Sin dudarlo, se lanzó junto a Clara hacia la puerta del aula, el manuscrito todavía temblando en su mano. Al entrar, la escena lo dejó paralizado. Lía estaba en el suelo, pálida como una hoja, y alrededor de ella los estudiantes se agolpaban, sus rostros reflejando la horrorosa imagen de su amiga. «Lía», Alejandro gritó, corriendo hacia ella,
El aire se saturó de murmullos y el clamor de ansias por ayuda. El director don Emilio se abría paso entre la muchedumbre, su expresión inmutable. Pero Alejandro notó un brillo extraño en sus ojos. ¿Qué pasó?, cuestionó. Su voz no reflejaba el caos que reinaba. Nadie parecía dispuesto a responderle. Entonces Clara se acercó a él y susurró: «Ella tiene algo que ver con esto». Alejandro se agachó junto a Lía, su respiración entrecortada. La chica estaba consciente, pero sus ojos reflejaban un vacío que asustaba. «Algo ha ocurrido», balbuceó y su voz se apagó. En un instante, su mano se deslizó hacia su mochila. «Ella lo ha encontrado», murmuró. Fue un eco de revelación. Las sombras en la sala se alargaron. Alejandro sintió el frío en su espina dorsal. «¿Qué encontró?», preguntó. Su voz, un hilo. Todo lo que había relacionado con el manuscrito, todo lo que creía saber sobre su historia familiar, parecía girar en torno a la respuesta de Lía. Y en un giro abrupto, lo que sucedió luego fue casi inaudito. Clara, cuya voz había sido silenciosa hasta ese momento, se inclinó, recogiendo algo del bolsillo de Lía. Era un pequeño medallón que brillaba tenuemente, un símbolo que parecía de otro tiempo. Ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, murmuró ella, su expresión oscura. El rostro de don Emilio palideció por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. «Tú no sabes lo que has encontrado», dijo, su tono autoritario cortando la atmósfera tensa. «Este no es un juego, Alejandro. Necesitamos el manuscrito, ahora». Alejandro se sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué la vida de su amiga dependía de algo que apenas entendía? Justo entonces, el medallón en manos de Clara comenzó a vibrar. Un brillo intenso emanó de él, iluminando la habitación. Las expresiones de los estudiantes se transformaron en angustia y miedo. Don Emilio retrocedió, sus ojos ampliándose con un terror que no había mostrado antes. «No», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un estallido de luz envolvió la sala, y Alejandro sintió que el suelo se hundía debajo de él. El grito de Lía resonó en su mente mientras su corazón latía frenéticamente. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, se desvanecía. En ese momento, en la convulsión de la luz, todo dio un giro. Y Alejandro comprendió, con una claridad aterradora, que su vida ya no sería la misma. La presión en la sala se hizo insoportable y cuando la luz se disipó, él se encontró en un lugar oscuro, una dimensión desconocida. Las voces seguían susurrando a su alrededor. Y un solo pensamiento resonaba en su mente. ¿Había cruzado un umbral que no podría regresar? ¿Qué secretos había despertado y a qué costo? El aire se volvió rápidamente opresivo, como si un peso invisible aplastara el pecho de cada uno. Alejandro se encontró en un lugar que parecía indefinido, un espacio donde la luz apenas tocaba el suelo. «¿Dónde estamos?», murmuró, girando la cabeza en busca de Clara y Lía, pero no había rastro de ellas. Solo un profundo silencio se extendía a su alrededor. La oscuridad era Sin embargo, en el horizonte, un parpadeo de luz surgió de la nada, iluminando vagas siluetas. Alejandro se acercó. Sus pasos resonaban sobre un suelo firme pero frío. Con cada paso, sentía que su corazón retumbaba en su pecho, un eco de su miedo, una mezcla de angustia y la necesidad de respuestas. Y de repente, esa luz comenzó a formarse, tomando la forma de imágenes. Era como un despliegue teatral. Historias se entrelazaban frente a él. Su abuelo, de pie en un círculo con otros hombres, gesticulando con pasión. Un ritual antiguo que lo hizo sentir una conexión visceral con su pasado. La voz de su abuelo resonaba en su mente. La sangre llama a la sangre. ¿Pero qué significaba eso? En la penumbra, un susurro recorrió la sala. «Estás más vinculado a esto de lo que crees, Alejandro». Se giró y ante él apareció Clara, aún pálida, con la mirada fija en el medallón que había tomado de Lía. Pero había algo diferente en ella. Su voz llevaba un tono que no había escuchado antes, una mezcla de determinación y oscuridad. «¿Qué pasó?»,
¿Dónde está Lía? Alejandro exigió, su voz temblando con la mezcla de verdad y temor. Clara sonrió, pero no fue la sonrisa cálida que había conocido. Había un brillo en sus ojos. No puedes salvarla, Alejandro. Ella es el sacrificio necesario. ¿Sacrificio? Alejandro retrocedió, la traición calando hondo en su corazón. ¿Cómo puedes decir eso? Es nuestra amiga. Clara dio un paso al frente. Su risa fría rompió el silencio. Eres más ingenuo de lo que pensaba. Siempre fuiste un peón en este juego. Alguien tenía que hacerse cargo. Don Emilio no solo busca tu legado, él sabe quién eres realmente. Alejandro sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Quién soy realmente? Eres el último descendiente de una línea que controla el conocimiento, un poder que no puedes comprender. Nosotros hemos esperado por ti. Clara apuntó hacia el medallón que todavía brillaba con intensidad. Se acercó y lo colocó sobre la palma de su mano. Pero eso no es todo. Eres el elegido, el próximo sucesor. No, esto no puede ser cierto. No me tienes que involucrar en esto. No quiero nada de esto. Empezó a gritar. Demasiado tarde. Clara comenzó a retroceder, sus ojos destilando una mezcla de compasión y un profundo odio. Lo que has encontrado no es un manuscrito cualquiera. Es un mapa hacia el poder. Y si no lo usas, lo hará alguien más. Y ellos no serán clementes. En ese momento, Alejandro escuchó un grito desgarrador a lo lejos, un grito que sonaba como Lía. Su corazón se detuvo. Fue un sonido de dolor puro, un eco que lo hizo tambalear. No, se lanzó hacia la oscuridad, pero Clara lo retuvo con firmeza. Tienes que elegir, el poder o tus amigos. La luz del medallón se intensificó, llenando el espacio de una energía vibrante. La decisión pesaba sobre sus hombros como una losa. Alejandra sintió cómo sus manos temblaban. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a Lía y descubrir lo que realmente significaba ser él? De repente, en medio del dilema, se oyó un fuerte crujido a sus espaldas y el suelo comenzó a temblar. Las sombras se movieron como si tuvieran vida propia, enlazándose en formas amenazantes. El ambiente se volvió caótico y el pánico comenzó a extenderse. «¡Corre, Alejandro!», Clara gritó de repente, pero su voz sonó distante. Perdía su control. Y mientras el caos crecía alrededor, Alejandro se dio cuenta de algo. No solo tenía que luchar por Lía, sino también por su propia identidad. Porque al final, en el trasfondo de todo, había una verdad devastadora. ¿Y si el mayor enemigo estaba en su interior? ¿Y si él mismo era parte de un juego mucho más oscuro de lo que jamás imaginó? Con una sensación abrumadora de urgencia, Alejandro supo que tenía que hacer algo, y tenía que decidirlo rápido. Pero mientras corría hacia lo desconocido, un solo pensamiento retumbaba en su mente. ¿Podría realmente confiar en Clara? ¿O había revelaciones mucho más peligrosas esperándolo en la siguiente esquina? La presión aumentaba en el aire y la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre Alejandro. Su corazón palpitaba con fuerza mientras observaba la escena. Clara estaba cada vez más lejos y las sombras parecían atrapar su imagen en un abrazo siniestro. Justo cuando se preparaba para girarse y correr hacia el eco del grito de Lía, la luz del medallón destelló con una intensidad que cortó su respiración. Un sonido atronador resonó, como un trueno que partía el silencio. Las imágenes a su alrededor se transformaron bruscamente, distorsionándose. En un instante todo lo que conocía se desvaneció, como un cuadro viejo arrugado por el tiempo. Alejandro tambaleó. ¿Qué estaba ocurriendo? Una grieta se abrió en el suelo, una fisura que emanaba un brillo nauseabundo. Gritó, pero su voz sonó como si se perdiera en un abismo. La luz del medallón se intensificaba, y de ella brotó una energía que iluminó el espacio, revelando figuras de sombras moviéndose a su alrededor. Eran rostros familiares, estudiantes, profesores, incluso su abuelo. Todos miraban con una mezcla de temor y esperanza. «Eres el elegido», resonó una voz, y Alejandro no podía distinguir de dónde provenía. Era profunda, casi como un eco del pasado, y lo envolvía en un manto de inquietud. «Tú decides el destino de tu legado».
¿Qué legado? Alejandro sintió que su voz se perdía en un mar de confusión, mientras cada figura seguía inmóvil, como estatuas de un antiguo templo. Clara se acercó a él con el medallón en la mano, y su expresión había cambiado. La determinación se había convertido en algo más oscuro, casi como si una sombra se hubiera adueñado de su ser. «Tu abuelo realmente no murió como te dijeron», soltó Clara, su voz ahora fría. Alejandro sintió que el suelo se hundía. Lo que encontraste en ese manuscrito no es solo un mapa, es la clave para revivirlo, para traerlo de vuelta, y yo sé cómo hacerlo. Sus ojos centelleaban con un tipo de deseo que le enviaba una punzada de miedo. No, Alejandro retrocedió, sintiendo la necesidad de alejarse. Estás hablando de cosas impensables, no puedes. Claro que puedo, y lo haré, interrumpió Clara, su tono de voz implacable. Don Emilio sabe más de lo que crees, y no lo asustes, pero él es parte de esto también, esperando el momento. En ese instante, las palabras de Clara cobraron vida, y Alejandro sintió que el entendimiento empezaba a tomar forma en su mente. Tu abuelo era el líder de la sociedad secreta, y tú, Alejandro, eres el próximo en la línea, es tu destino. Su voz se tornó envenenada, como si cada palabra estuviera impregnada de un poder oscuro. Todo se desmoronó en su interior. No, no puedo serlo. No quiero ser parte de esto. Las imágenes a su alrededor comenzaron a girar locamente, distorsionándose. Alejandro se aferró a la idea de su vida normal, de su familia, de sus amigos. En un giro dramático, los estudiantes que antes estaban atrapados en silencio empezaron a murmurar. «Es cierto», gritó uno de ellos. «Lo que dice Clara tiene sentido. Siempre supimos que había algo más en él». Las sombras comenzaron a tomar forma, se acercaban, y Alejandro sentía que cada palabra hiriente calaba hondo en su corazón. Pero sin aviso, una vibración poderosa estalló en el medallón que Clara sostenía. Un chispazo de luz atravesó la habitación, y la figura de Lía emergió de la oscuridad, pero no era la misma. Sus ojos tenían un brillo sobrenatural y una sonrisa siniestra adornaba su rostro pálido. «Hola, Alejandro», susurró, y sus palabras flotaron entre ellos como un veneno. «Lía». Alejandro sintió que su pecho se aceleraba. «¿Qué te ha pasado?» «Todo es parte del plan y tú también», dijo ella, mientras su voz emitía un eco perdido en la distancia. «Despierta, Alejandro. Tienes que tomar tu lugar». La conexión entre ellos, antes tan pura, ahora estaba envenenada por una sombra que se extendía en todos los rincones. Mientras la realidad se retorcía y un nuevo naturaleza se revelaba, Alejandro entendió que el mundo que conocía se había desvanecido. «Tu familia siempre ha estado en guerra», agregó Lía, acercándose más a Clara. «Y tú, al elegir un lado, has hecho que todo cambie». La revelación lo golpeó como un rayo. No solo Clara estaba involucrada, sino que Lía también era parte de un juego mucho más grande, del que Alejandro apenas comenzaba a entender. El peso del legado familiar, el manuscrito, el medallón, todo cobraba un sentido aterrador. «Ahora tú decides», dijo Clara, mientras la energía del medallón iluminaba sus rostros. Cada figura a su alrededor parecía aguardando su respuesta, congelándose en el tiempo, creando la tensión de una decisión que cambiaría todo. ¿Podría renunciar a su familia o sería el que desataría el horror en el mundo? Con el grito de Lía aún resonando en su mente, Alejandro sintió que la balanza se movía a su favor. ¿Por qué no podía ver la verdad desde el principio? Mientras luchaba contra el miedo que lo embargaba, supo que el momento había llegado. Todo estaba por cambiar, pero ¿a qué costo? Era lo que aún estaba por descubrir. La pregunta latía en su mente. ¿Podría él realmente controlar su propio destino? La presión aumentaba en el aire y la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre Alejandro. Su corazón palpitaba con fuerza mientras observaba la escena. Clara estaba cada vez más lejos y las sombras parecían atrapar su imagen en un abrazo siniestro. Justo cuando se preparaba para girarse y correr tras el eco del grito de Lía, la luz del medallón destelló con una intensidad que cortó su respiración. Un sonido atronador resonó, como un trueno que partía el silencio.
Las imágenes a su alrededor se transformaron bruscamente, distorsionándose. En un instante, todo lo que conocía se desvaneció, como si el mundo se hubiera sacudido. Alejandro tambaleó. ¿Qué estaba ocurriendo? Una grieta se abrió en el suelo, una fisura que emanaba un brillo nauseabundo. «Clara», gritó, pero su voz sonó como un eco distante. La luz del medallón se intensificaba, y de ella brotó una energía que iluminó el espacio, revelando figuras de sombras moviéndose a su alrededor. Eran rostros familiares, estudiantes, profesores, incluso su abuelo. Todos miraban con una mezcla de temor y esperanza. «Eres el elegido», resonó una voz, y Alejandro no podía distinguir de dónde provenía. Era profunda, como un eco del pasado, y lo envolvía en un manto de inquietud. «Tú decides el destino de tu legado». «¿Qué legado?». Alejandro sintió que su voz se perdía en un mar de confusión, mientras cada figura seguía inmóvil, como estatuas de un antiguo templo. Clara se acercó a él con el medallón en la mano, y su expresión había cambiado. La determinación se había convertido en un oscuro deseo. «Tu abuelo realmente no murió como te dijeron», soltó Clara, su voz fría. Alejandro sintió que el suelo se hundía. «Lo que encontraste en ese manuscrito no es solo un mapa, es la clave para revivirlo, para traerlo de vuelta. Y yo sé cómo hacerlo». Sus ojos centelleaban con un deseo que lo llenó de miedo. «No». Alejandro retrocedió, sintiendo la necesidad de alejarse. «Estás hablando de cosas impensables. No puedes». «Claro que puedo. Y lo haré», interrumpió Clara, su tono de voz implacable. «Don Emilio sabe más de lo que crees. Y no lo asustes. Pero él es parte de esto también. Está esperando el momento». En ese instante, las palabras de Clara cobraron vida, y Alejandro sintió que el entendimiento comenzaba a tomar forma en su mente. «Tu abuelo era el líder de la sociedad secreta, y tú, Alejandro, eres el próximo en la línea. Es tu destino». Su voz se tornó envenenada, como si cada palabra estuviera impregnada de un poder oscuro. Todo se desmoronó en su interior. «No, no puedo serlo. No quiero ser parte de esto». Las imágenes a su alrededor comenzaron a girar locamente, distorsionándose. Alejandro se aferró a la idea de su vida normal, de su familia, de sus amigos. Antes de que pudiera reaccionar, un crujido resonó desde lo más profundo de la grieta. La habitación adquirió un tono rojo intenso. Las sombras comenzaron a alzarse y una figura tremenda emergió de la brecha. Era Lía, pero no como la conocía, su cabello desgreñado, su mirada oscura y vacía. «Alejandro, te he estado esperando». El horror lo envolvió. «Lía, no, ¿qué te ha pasado?». La desesperación le nublaba la mente. «Estoy aquí porque es hora de que conozcas la verdad», dijo ella, y mientras hablaba, su voz reverberaba, como si dos voces hablaran en una mezcla escalofriante. «Esa figura de la sociedad secreta no es solo un destino. Cada uno de nosotros tiene un papel en esto. Pero tú eres el vínculo entre nuestro mundo y lo que viene». «¿Qué viene?». La pregunta salió de sus labios en un susurro, el temor marcando cada sílaba. «Desolación», pronunció Clara, ahora completamente diferente. «Una sombra ha estado sobre nosotros, sobre nuestra familia, y tú eres la clave para liberarnos, o para condenarnos todos». Las imágenes comenzaron a converger, las sombras ahora presentes cada vez más cerca. Alejandro sintió cómo una conexión pulsaba entre él, Lía, Clara y esa oscuridad abrumadora. Pero cuando su mente trataba de procesar todo, un grito desgarrador resonó desde las profundidades. Era su nombre, un eco ensordecedor que lo instaba. «Deberás tomar una decisión, Alejandro. Liberar nuestro legado o permitir que las sombras consuman todo lo que amamos», dijo Lía, mientras su figura se desvanecía, dejando un rastro de incertidumbre en el aire. Las sombras se arremolinaban, la tensión era palpable, y Alejandro se sintió dividirse entre el miedo y la esperanza. Con cada latido de su corazón, sabía que el tiempo se acababa. Así, mientras la oscuridad lo rodeaba, sabía que tenía que enfrentarse a la... ¿Y si había una traición más profunda de lo que podría imaginar? En ese instante, la realidad que conocía se desmoronó por completo.
y las sombras lo abrazaron. Los ecos de sus decisiones resonaban como un trueno, y Alejandro se quedó allí, atrapado entre la esperanza y el horror, cuestionando si realmente podría escapar de su propio destino. La presión aumentaba en el aire, y la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre Alejandro. Su corazón palpitaba con fuerza mientras observaba la escena. Clara estaba cada vez más lejos, y las sombras parecían atrapar su imagen en un abrazo siniestro. Justo cuando se preparaba para girarse y correr tras el eco del grito de Lía, la luz del medallón destelló con una intensidad que cortó su respiración. De repente, una explosión de luz blanquecina iluminó todo a su alrededor. Las figuras sombrías comenzaron a girar, como si las paredes de esa dimensión se inclinasen. Alejandro se aferró al medallón, sintiendo su calor pulsar contra su piel. Pero un aire de autoridad y miedo emanaba de ella. Tú. Alejandro apenas pudo articular mientras la identificaba. Era su abuelo, pero no el que recordaba. Era otra versión de él, más oscura, más siniestra, como si hubiera regresado del abismo por un propósito nefasto. ¿Qué estás haciendo aquí? El temor lo sacudía, pero en su interior una chispa de reconocimiento brillaba. Vine a reclamar lo que es mío, dijo la figura con una voz profunda y resonante. Este legado ha estado dormido y ahora que tú lo has despertado, no hay vuelta atrás. Las palabras flotaron en el aire como un veneno, llenando a Alejandro de incertidumbre. La imagen de Lía y Clara se desvaneció, dejándole solo frente a este espectro aterrador. Lo que tú crees que conoces es solo un pequeño fragmento, Alejandro. Tu familia ha estado involucrada en algo que supera tu comprensión. Yo te elegí como sucesor, gritó, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puedo ser parte de esto, replicó él, temblando. No quiero ningún legado oscuro. Pero su abuelo se adelantó, la tensión aumentando tanto en el aire que Alejandro podía sentirlo en sus huesos. Tu elección no importa ahora, ya es muy tarde. Clara y Lía no son lo que crees. Todas las decisiones que han tomado te han llevado a este punto y no están de tu lado. La verdad golpeó a Alejandro como un martillo y en su mente todas las piezas comenzaron a encajar, pero a la vez se desmoronaban en un abismo de dudas. ¿Qué quieres decir? Alejandro se sintió acorralado. Lía siempre había sido su amiga, pero las palabras de su abuelo sembraban la traición en su corazón. Y en un giro dramático, la figura de su abuelo apuntó al medallón, y el brillo se intensificó de forma aterradora. Las sombras en la sala comenzaron a transformarse en figuras conocidas. Eran sus compañeros, sus amigos, pero sus ojos habían oscurecido, destilando envidia y ambición. No son tus amigos, Alejandro, son instrumentos, y tú solo un peón en este juego. Antes de que pudiera asimilar el golpe de sus palabras, una sombra se precipitó hacia él. Era Lía, pero en su rostro había una frialdad que no había visto antes. No puedes evitarlo, Alejandro. Tu destino está sellado. Solo tienes una opción: aceptar tu verdadero lugar o ser aniquilado. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo podían sus amigos convertirse en eso? Sus sentimientos de traición y decepción llenaban cada rincón de su ser. No, esto no puede ser cierto, murmuró. La sala comenzó a oscurecerse aún más, y entonces una risa resonó, un eco que llenó la habitación con un frío penetrante. ¿Creías que eras el único con secretos? La voz de Clara, que había sido su aliada, resonó con un tono burlón. Estás en el centro de esto, y solo tú puedes decidir si lo abrazas o lo rechazas. Estaba atrapado en una encrucijada. Los rostros de sus amigos se torcían, y el horror de la verdad lo embargaba. ¿Puedo confiar en alguien?, preguntó, su voz hueca. ¿Qué prefieres, el poder o la ignorancia? La figura de su abuelo dio un paso hacia él, su sombra alargándose, y Alejandro sintió cómo el suelo bajo sus pies parecía moverse. Es tu elección, Alejandro, una elección que definirá generaciones. El medallón vibró en su mano, y en ese instante comprendió: los secretos nunca se arrebatan sin consecuencias. Las luces de su vida empezaban a parpadear, y solo había oscuridad a su alrededor.
Mientras el caos crecía, Alejandro sintió que se deslizaba, que la luz se desvanecía. En medio de aquel abismo creciente, la verdad lo golpeó con fuerza. ¿Qué pasaría si sus amigos no eran enemigos? ¿Y si su abuelo era solo una sombra de lo que antes había sido? Tocada entre las sombras, el tiempo parecía detenerse, y la pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Podría encontrar una salida? ¿O se convertiría en lo que siempre había temido? La presión aumentaba en el aire y la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre Alejandro. Su corazón palpitaba con fuerza mientras observaba la escena. Clara estaba cada vez más lejos y las sombras parecían atrapar su imagen en un abrazo siniestro. Justo cuando se preparaba para girarse y correr tras el eco del grito de Lía, la luz del medallón destelló con una intensidad que cortó su respiración. De repente, una explosión de luz blanquecina iluminó todo a su alrededor. Las figuras sombrías comenzaron a girar como si las paredes de esa dimensión se inclinasen. Alejandro se aferró al medallón, sintiendo su calor pulsar contra su piel, pero con un horrible crujido, el suelo bajo sus pies se agrietó de nuevo. Una sombra inconfundible emergió de la grieta. Era una figura familiar, pero distorsionada en sus rasgos. Un aire de autoridad y miedo emanaba de ella. «Tú», Alejandro apenas pudo articular mientras la identificaba. Era su abuelo, pero no el que recordaba. Era otra versión de él, más oscura, más siniestra, como si hubiera regresado del abismo por un propósito nefasto. «¿Qué estás haciendo aquí?». El temor lo sacudía, pero en su interior una chispa de reconocimiento brillaba. «Vine a reclamar lo que es mío», dijo la figura, con una voz profunda y resonante. «Este legado ha estado dormido, y ahora que tú lo has despertado, no hay vuelta atrás». Las palabras flotaron en el aire como un veneno, llenando a Alejandro de incertidumbre. La imagen de Lía y Clara se desvaneció, dejándole solo frente a este espectro aterrador. «Lo que tú crees que conoces es solo un pequeño fragmento, Alejandro. Tu familia ha estado involucrada en algo que supera tu comprensión. Yo te elegí como sucesor», gritó, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puedo ser parte de esto», replicó él, temblando. «No quiero ningún legado oscuro». Pero su abuelo se adelantó, la tensión aumentando tanto en el aire que Alejandro podía sentirlo en sus huesos. «Tu elección no importa ahora, ya es muy tarde. Clara y Lía no son lo que crees. Todas las decisiones que han tomado te han llevado a este punto y no están de tu lado». La verdad golpeó a Alejandro como un martillo, y en su mente todas las piezas comenzaron a encajar, pero a la vez se desmoronaban en un abismo de dudas. «¿Qué quieres decir?». Alejandro se sintió acorralado. Lía siempre había sido su amiga, pero las palabras de su abuelo sembraban la traición en su corazón. Y en un giro inesperado, la figura de su abuelo apuntó al medallón, y el brillo se intensificó de forma aterradora. Las sombras en la sala comenzaron a transformarse en figuras conocidas. Eran sus compañeros, sus amigos, pero sus ojos habían oscurecido, destilando envidia y ambición. «No son tus amigos, Alejandro. Son instrumentos, y tú solo un peón en este juego». Antes de que pudiera asimilar el golpe de sus palabras, una sombra se precipitó hacia él. Era Lía, pero en su rostro había una frialdad que no había visto antes. «Alejandro, te he estado esperando». El horror lo envolvió. «Lía, no». «¿Qué te ha pasado?». La desesperación le nublaba la mente. «Estoy aquí porque es hora de que conozcas la verdad», dijo ella, y mientras hablaba su voz reverberaba, como si dos voces hablaran en una mezcla escalofriante. Esa figura de la sociedad secreta no es solo un destino. Cada uno de nosotros tiene un papel en esto, pero tú eres el vínculo entre nuestro mundo y lo que viene. «¿Qué viene?». La pregunta salió de sus labios en un susurro, el temor marcando cada sílaba. «Desolación», pronunció Clara, ahora completamente diferente. «Una sombra ha estado sobre nosotros, sobre nuestra familia, y tú eres la clave para liberarnos».
o para condenarnos todos. Las imágenes comenzaron a converger, las sombras ahora presentes cada vez más cerca. Alejandro sintió como una conexión pulsaba entre él, Lía, Clara y esa oscuridad abrumadora. Pero cuando su mente trataba de procesar todo, un grito desgarrador resonó desde las profundidades. Era su nombre, un eco ensordecedor que lo instaba. Deberás tomar una decisión, Alejandro. Liberar nuestro legado o permitir que las sombras consuman todo lo que amamos, dijo Lía, mientras su figura se desvanecía, dejando un rastro de incertidumbre en el aire. Las sombras se arremolinaban, la tensión era palpable y Alejandro se sintió dividirse entre el miedo y la esperanza. Con el grito de Lía aún resonando en su mente, Alejandro supo que tenía que decidir. Mientras la oscuridad lo rodeaba, vio a Clara sonreír, pero no era una sonrisa amistosa. Siempre has sido especial, pero hay algo que nunca te he contado. Eres el último guardián y el único capaz de despertar al verdadero poder que reside. Un frío helado lo recorrió. ¿Qué estás diciendo? Alejandro buscó la verdad en sus ojos, pero solo encontró una risa burlesca. Despertar, la verdadera naturaleza del medallón. Se necesita un sacrificio. Y tú, Alejandro, eres el elegido de esta nueva era. De repente, todo cambió. Un destello de luz recorrió el lugar y el medallón comenzó a vibrar con fuerza. Alejandro sintió que algo dentro de él empezaba a cambiar. La oscuridad se convirtió en un torbellino, envolviéndolo mientras la luz del medallón explotaba en un brillo cegador. El espacio se distorsionó y cuando la luz se desvaneció, Alejandro estaba solo en una habitación familiar. Pero todo era diferente. Miró a su alrededor, perplejo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos del manuscrito, más vivos que nunca. En el centro, un altar con el medallón brillando intensamente. En ese instante, comprendió que el verdadero sacrificio no era solo de otros, sino de él mismo. Estaba en la encrucijada más oscura, enfrentando no solo sus miedos, sino el legado que habría de cargar. «No volveré a la oscuridad», gritó, pero en el fondo sabía que ya no había vuelta atrás. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba, y solo había un camino: adentrarse en la oscuridad para encontrar la luz que llevaba dentro, o perderse para siempre. ¿Quién podría realmente salir de esa batalla interna y triunfar? El aire estaba denso, casi asfixiante, y el rugido en su mente no cesaba. Alejandro miraba el altar, las sombras danzando a su alrededor. El medallón brillaba, pareciendo querer hablarle. «Enfréntate a esto», se decía a sí mismo, aferrándose a su única certeza: su vida dependía de ello. Se obligó a respirar hondo. Las imágenes de su abuelo, de Clara y de Lía se agolpaban en su mente. ¿Qué era verdad y qué era mentira? Con cada pulso del medallón, su corazón resonaba una pregunta: ¿qué debía hacer ahora? La figura de su abuelo lo miraba, y en su mirada había una mezcla de anhelo y poder. «Acepta tu legado, Alejandro, hazlo por nuestra familia», decía la voz grave. Pero él no podía. El poder del medallón palpitaba, llamando, prometiendo cosas que no estaba dispuesto a aceptar. «No, no quiero ser parte de estas sombras», soltó un grito de desesperación. Pero justo en ese momento, la luz del medallón estalló, expandiéndose con una fuerza abrumadora que lo envolvió completamente. Todo se volvió un torbellino de colores, y allí, en ese oscuro caos, sintió algo moverse. No era la luz, era frío, denso, algo emergía desde las profundidades. Antes de que pudiera reaccionar, un ruido explosivo sacudió la habitación. La luz del medallón se fragmentó, cada pedazo brillando antes de caer como estrellas. A su alrededor, el mundo se desmoronaba. «Alejandro». Una voz familiar, clara, pero diferente. Su figura era un eco de lo que había sido. «Eres más poderoso de lo que piensas. Tu historia no ha terminado». Sus ojos centellaban con una intensidad que le dio miedo. Ella se movía con gracia, pero había algo inquietante en su cerca. Inesperadamente, dio un paso adelante, acercándose peligrosamente al altar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Alejandro.
una mezcla de miedo y confusión retumbando en su voz. Antes de que pudiera detenerla, Clara levantó sus manos y con un susurro pronunció palabras que sonaron antiguas, llenas de poder. De repente, un resplandor oscuro comenzó a salir del suelo. Una sombra tomó forma y Alejandro sintió cómo su corazón se detenía. «¡Clara!», gritó, pero el aire se había vuelto pesado, denso de miedo. La sombra creció ante ellos y en su interior se vislumbraba una figura colosal y temible, cubierta de capas de humo y fuego. «Lo he traído de vuelta», exclamó Clara con una risa que resonó en el sótano como un eco maldito. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras su mente trataba de entender, la sombra reveló un rostro conocido. Era Lía, pero no de la manera que había estado. Sus ojos eran negros como el abismo y su sonrisa retorcida. «Has creado un vínculo que no puedes romper, Alejandro. El poder que te ofrece tu familia es también tu cadena», susurró con un tono que apenas reconocía. «Y ahora estás atrapado entre lo que somos y lo que serás». Esa declaración le atravesó como un puñal. «Lía, ¿qué te ha pasado?». La desesperación temblaba en su voz. La sombra de Lía se reía, llena de un poder que no había conocido antes. «He sido liberada. El legado de tu familia exige sacrificios. Ahora tengo su fuerza, su oscuridad, y tú también la tendrás si eliges unirte». La sala tembló y el sonido de la desesperación de Alejandro retumbó en los ecos de las paredes. Todo lo que pensaba saber se desvanecía. «No puedo hacer esto», murmuró. Pero el brillo del medallón se había oscurecido, casi como un aviso. Las sombras empezaron a cerrarse aún más. «Elige», gritó Clara, con ojos llenos de una ambición desmedida. «Eres el eslabón entre estas sombras y la luz eterna. Solo tú puedes decidir cómo terminará todo esto». La confusión y la traición le desgarraban las entrañas. La verdad que había conocido se desintegraba, y en su lugar aparecía un nuevo horizonte de dolor y pérdida. La elección que debía hacer era abrumadora, y al mismo tiempo, Lía y Clara se unieron en una danza de sombras, atrayéndolo con su poder. La sala se iluminó, y mientras su visión se nublaba, Alejandro sintió que un remolino de posibilidades lo tragaba. «No puedo», gritó, pero esas palabras se perdieron en la oscuridad. La última chispa de luz se apagó, y entonces una revelación asombrosa le atravesó la mente. Tal vez el verdadero enemigo no era la sombra, sino la parte de él que había aceptado la oscuridad. La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba, y su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Podría liberarse de este destino? ¿O se convertiría en lo que siempre había temido? La inquietud se adueñaba de él mientras todo lo que había conocido se desmoronaba. Y en esa revelación aplastante, el destino de todos frente a él pendía de un hilo. El aire se volvió eléctrico, cargado de angustia y caos. Alejandro se sintió frente a un abismo, atrapado entre las sombras de sus amigos y la figura amenazante de su abuelo. Las sombras giraban a su alrededor, absorbiendo la luz del medallón. Se encontraba en un punto sin retorno. Debía decidir. «Basta», gritó de repente, sintiendo como su voz vibraba en la atmósfera tensa. Todos los rostros lo miraron. «No voy a seguir cediendo a este juego. No me importa el poder, no me importa el legado». Sus palabras resonaron en el aire, generando un eco inesperado. Algo dentro de él se encendió. Las sombras titilaron, como si dudaran. Pero Lía, aún poseída por una oscuridad inquietante, sonrió. «Siempre has sido un ingenuo, Alejandro. El poder es necesario. No puedes escapar de tu sangre». La figura de Clara se acercó, con una mirada que bordeaba la locura. «Sin ese poder, serás consumido». En ese instante, un ruido ensordecedor sacudió el espacio, como si el universo mismo estuviera desgarrándose. Y en medio de ese estruendo, Alejandro sintió un impulso en el medallón. Necesitaba actuar. Con determinación, levantó el objeto brillante. Las luces comenzaron a parpadear, y las sombras se volvían más agresivas. «Elijo la luz», gritó, como un acto de rebeldía.
La repentina decidida resonó en su pecho y el medallón emitió una luz cegadora, liberándose del letargo. Las sombras comenzaron a retroceder, como si fueran repelidas por la pura fuerza de su deseo. Las caras de Clara y Lía se distorsionaron en horror. «¿Qué has hecho?», exclamó su abuelo con la voz cargada de un temor palpable. «No puedes deshacer lo que ya está hecho». Pero Alejandro no se detuvo. Con cada latido la luz brilló más intensamente, como un faro en la oscuridad. «No nací para ser un peón, nací para ser libre». Con un movimiento decidido, dejó caer el medallón sobre el altar. La luz se expandió, llenando cada rincón de la habitación, y por fin, el eco de las sombras comenzó a desvanecerse. El lugar quedó inundado de una pureza inesperada. Las sombras ya no eran amigas o enemigos, solo partículas de luz disueltas en el viento. Y en ese instante, Alejandro vio más allá de la confusión. Las luchas pasadas, los miedos, el sacrificio de aquellos que alguna vez habían estado en su vida. De repente, Lía y Clara retrocedieron, siendo absorbidas por la misma luz que había traído Alejandro. «¡Oh!», gritaron, pero su voz se apagó, convirtiéndose en eco. Al final se evaporaron, llevándose consigo los secretos de la oscuridad que tanto habían buscado. «¡Alejandro!», la voz de su abuelo resonó, pero esta vez sin la misma autoridad. «Hiciste la elección correcta, pero ahora el camino es tuyo». La figura del abuelo comenzó a desvanecerse, dejando atrás un aire de aceptación. «Recuerda, la luz también tiene su precio». Entonces Alejandro se sintió ligerísimo, como si una carga inmensa se hubiera levantado de sus hombros. Pero al mismo tiempo quedó un vacío, una sensación de pérdida y liberación. Su camino había cambiado, pero el precio que había pagado en amistades y confianza pesaba en su corazón. Entró en un nuevo amanecer. Ya no era solo un estudiante, era un guardián del legado, pero también un ser humano con emociones reales. Había tomado la decisión de enfrentar la oscuridad y aunque había perdido, había ganado la libertad. Pero mientras caminaba hacia el horizonte, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Había realmente vencido a la oscuridad o solo había iniciado un ciclo nuevo? Con cada paso, sintió que un nuevo capítulo comenzaba, lleno de posibilidades y peligros. Y aquí termina esta historia, pero tu viaje no se acaba aquí. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte lo que viene. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y qué piensas que sucederá después. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden L.